Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Lucet y yo les voy a hablar acerca del libro escrito por Manuel Caballero, La crisis de la Venezuela contemporánea, comprendida entre 1903 y 1992. Primero que nada, decir acerca del autor que fue un historiador, periodista, docente venezolano, ya fallecido en 2010, y a lo largo de su vida él escribió diversos textos acerca de Venezuela y acerca de Latinoamérica, en los que tocaba materia económica, política, social. Y bueno, en concreto acerca de este libro me voy a centrar en el capítulo 2, en el que el autor elabora acerca de la crisis que estalla en 1903 y las consecuencias que vemos hasta día de hoy, según el autor. Entonces, en principio, el, la causa principal de esta crisis es la revolución libertadora, que a diferencia de otras revoluciones estaba encabezada por Manuel Antonio Matos, quien fue que no era un caudillo y fue un banquero, alguien del sector civil, del sector capitalista del país, en su momento el hombre más rico de Venezuela. Y claro, esto ya es una diferencia rotunda en comparación a las otras. Él tenía cierta trayectoria política, pero nada del otro mundo. Entonces, además de esto, es la primera revolución venezolana y la única que fue financiada, o en parte financiada, por una compañía extranjera, estadounidense, llamada General Asphalt, quien tenía intereses contra el gobierno de Cipriano Castro, debido a una intervención en un juicio en el que era parte, una filial perteneciente a General Asphalt, llamada New York and Bermúdez Company. Entonces, estaba en los intereses de esta empresa este, que Cipriano Castro fuera derrocado, para ellos así poder recuperar todo lo que habían perdido en este juicio. Entonces, por último, la otra diferencia era que esta revolución es recordada más que por su victoria, por su derrota, porque fue una revolución que fracasó. Y fue este fracaso lo que caracterizó las siguientes décadas. Entonces, en primer lugar, algo importante es que este fue quizás el primer destello de orden, o quizás de organización militar que hubo en los conflictos en los que estuvieron, en los conflictos internos de Venezuela. Porque siempre se acostumbraba, o era común ver, luego de enfrentamientos bélicos entre caudillos y entre regiones en Venezuela, atrocidades de todo tipo, cuando los vencedores se apoderaban del territorio del otro caudillo perdedor. Entonces, esto fue el primer destello de orden, porque el general Juan Vicente Gómez, quien posteriormente se convertiría en presidente de la República, formando una dictadura militar, claro, él logró controlar a todo su ejército. Y claro, esto era algo que nunca antes se había visto. Entonces es como que el primer destello de orden, que posteriormente va a ser, digamos, va a convertirse en la militarización formal y en la creación del Ejército Nacional de Venezuela. Entonces, además de esto, es importante mencionar acerca de lo que significó toda esta, y bueno, el papel que jugó el bloqueo internacional de 1902 por parte de Alemania e Inglaterra, que el autor le atribuye en parte la unión del pueblo venezolano. Porque en principio, como establece el autor, el pueblo venezolano estaba, o los conflictos bélicos eran para sacar al extranjero, al extraño, al que se quería apoderar de las tierras y apoderarse claro, del territorio. Y normalmente siempre había sido eso era lo que creaba este rechazo a los andinos. Entonces, con el bloqueo, digamos que el enfoque cambia un poco, porque se ven encarados por un rival mucho más poderoso, mucho más atemorizante que los andinos. Entonces, digamos que ese sentimiento de unión nacional, en parte, nace gracias al bloqueo económico.
y a esa amenaza extranjera que era mucho mayor a la de los caudillos. Entonces, ese fue como que el punto de inflexión para que los andinos pasaran de ser estos rechazados, estos renegados por temas de territorio, temas demográficos, a ser considerados parte del país como tal. Entonces, y claro, esto posteriormente, y en cuanto hablamos a las repercusiones que pueden seguir estando a día de hoy, establece el autor que no era el líder autoritario o la dictadura militar y quien detenta el poder coactivo lo que evitaba un levantamiento armado, porque claro, en 1998, cuando se publica el libro, ya era casi un siglo de paz, que fue lo que, bueno, una paz entre comillas, que fue lo que estalló o lo que se logró luego de la derrota de, de los de la revolución encabezada por Manuel Antonio Matos. Fue que, claro, esta paz, entre comillas digo porque, claro, el fin de la guerra y el fracaso de la revolución no significó necesariamente el fin de la violencia, porque hubo violencia, hubo tortura, hubo contra quien quiera que se le pusiese al régimen. Entonces, claro, sin embargo, este periodo de... Entonces, esta paz lograda de una u otra forma por el fracaso o a causa del fracaso de la Revolución Libertadora, en principio se creía o se presumía que se había perpetuado por todo ese tiempo, publicado el libro en 1998 y ya a día de hoy también, sigue siendo así, seguimos estando en relativa paz, como digo, el fin de la guerra, y esto sigue siendo verdadero a día de hoy, el fin de la guerra no necesariamente termina el fin de la violencia, pero no han habido enfrentamientos armados, digamos, de mayor magnitud. Entonces, esta paz se le atribuía normalmente al dictador, al líder autoritario, y claro, ya posteriormente, luego de unas cuantas décadas de democracia y de gobiernos, de gobiernos liberales y de gobiernos democráticos, se ha demostrado que, o por lo menos como lo establece el autor, no era la presencia de un líder autoritario en el poder lo que hacía posible esa paz, sino que la historia y diferentes hechos habían logrado plasmar en la cultura venezolana y, claro, en ese sentido de unión, un rechazo a todos los conflictos armados, y es por esto que incluso a día de hoy, luego de muchas décadas de la última dictadura, no se ha visto un enfrentamiento armado considerable. Entonces, esos serían los principales puntos que me parecieron interesantes acerca de esta lectura. Igualmente, atento a sus comentarios y bueno, muchas gracias por sintonizar.